Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, que se hace llamar la administración del crédito y la cobranza, refiriéndonos a la parte 1. Recordemos que son temas muy largos y por el momento solamente vamos a abarcar una pequeña parte de este tema número 4. Y sin más que agregar, bueno, pues de lo primero que tenemos que hablar es de los elementos a considerar en la empresa desde el punto de vista del crédito y la cobranza. Y lo primero que tendríamos que establecer es la definición de cobranza, donde decimos que es el acto o procedimiento por el cual se consigue la contraprestación por un bien o un servicio a la cancelación de una deuda. Y por el otro lado tenemos la definición del crédito, donde es una operación de financiación donde una persona llamada acreedor, normalmente la entidad financiera, presta una cierta cifra monetaria a otro llamado deudor, quien a partir de ese momento garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado, más una cantidad adicional llamada interés. Por lo tanto, nosotros estamos familiarizados con el crédito, pero tal vez desde el punto de vista técnico de la cobranza no. Nosotros sabemos que el crédito efectivamente le va a prestar a una persona o una institución o una persona que necesita dinero, se le va a prestar dinero y este se obliga a regresar el dinero más su respectivo interés. ¿Sale? ¿Y por qué nosotros, desde el punto de vista de la administración, vemos este elemento? Bueno, porque muchas empresas en la actualidad establecen sus estrategias y sus mecanismos de éxito o de cumplimiento de metas a través del crédito y la cobranza. ¿Vale? Empresas que llegan directamente al consumidor final, como el caso de Electra, como el caso de Coppel, como el caso todavía de FAMSA, ¿no? Que está en una situación muy complicada, pero que todavía sigue ahí. El caso de, bueno, incluso ya hoy en día el Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, ¿no? Aunque a lo mejor no se diga así, luego me critican porque no hablo bien mi inglés, pero todas estas empresas trabajan a través del crédito y la cobranza, ¿no? Yo te doy el crédito y luego hay un procedimiento financiero, administrativo, contable para que la cobranza se vea reflejada en las operaciones cotidianas de la empresa. ¿Qué ventajas tiene el crédito? Bueno, pues las ventajas es que el crédito de alguna otra manera permite al deudor realizar inversiones o compras, pese a no contar con la liquidez suficiente en el presente. Sin embargo, quien recibe el crédito en teoría tiene la capacidad para devolver el crédito en el futuro, aunque sea mayor o sea por partes. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el crédito y que el crédito puede ser sí en dinero y, y que, bueno, la persona a la cual se lo prestamos nos puede regresar ese dinero porque tiene esa capacidad, ahí empezamos a denotar que hay una estrategia de negocio, que puede haber un mecanismo de negocio en el cual yo, empresa de consumo final, le ofrezca a los consumidores productos de este mismo rubro y así la persona pueda de alguna otra manera hacer el pago de lo que se está llevando más su respectivo interés. Que por ejemplo, para el caso de Electra, pues es brutal, ¿no? O sea, ellos aplican fácilmente el 1 contra 4, ¿no? O sea, por cada peso invertido, yo te voy a cobrar 4. Entonces es una locura, pero bueno, la gente lo considera un mecanismo viable, un mecanismo ideal, donde las personas, bueno, compran y compran muy bien y no de embalde la empresa, la marca, pues tienen seguramente más de 20 años en el mercado, ¿no? Entonces, son estrategias y de verdad cuando uno empieza a analizar la forma en que ellos realizan el crédito y la cobranza a partir de la solicitud de un crédito, pues te das cuenta que son personas muy profesionales, que son personas muy entregadas a el análisis de los números y que esto les ha favorecido pues que su empresa esté prácticamente
todo el territorio nacional. También no olvidemos a Coppel y a FAMSA y todos estos elementos. También es una forma de salir de una emergencia o de un apuro, ante lo cual se requiere la liquidez del momento, ¿no? Y esto aquí ya hablamos de otro tipo de crédito, donde, bueno, pues normalmente ahí tenemos el Monte de Piedad, que también es toda una institución, ¿no? Tenemos lo que son las casas de empeño, que también han crecido muchísimo y que estructuran a través del intercambio de artículos por dinero el fundamento del éxito de su negocio. También permite a las personas efectuar importantes pagos, eh, ya sea para una emergencia, como decimos, ya sea para cubrir otra deuda, que no es lo ideal, pero bueno, a la gente sí lo entiende, y que, o en su defecto, cuando son las inversiones muy grandes, pues, para la parte empresarial. También desde el punto de vista macroeconómico permite dinamizar el consumo, lo cual también impulsa la actividad económica. Esto es lo que hacen las empresas de consumo final y de alguna otra manera les ha funcionado y les ha funcionado muy bien, ¿no? Y no sé si recuerdan, seguramente no porque son muy jóvenes, pero empezó Electra y de ahí todos se siguieron, ¿no? Antes de eso, difícilmente el Palacio de Hierro te daba condiciones tan favorables o el Liverpool o el Sears o cualquier cadena de este tipo y es un modelo de compra que se desarrolló muy bien y que hoy pues prácticamente cualquier persona puede sacar un crédito y hacer los pagos, ¿no? Sí, evidentemente mientras más prestigiosa sea la cadena, bueno, las condiciones suelen ser mejores. Pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, los deudores no solo deben devolver el monto total del crédito, sino que deben pagar intereses que representan el costo de usar el dinero y devolverlo en el futuro, ¿no? Esa es la más grande desventaja porque en ocasiones hay personas en términos de consumo financiero muy pequeño que sacan un crédito en Coppel y no lo terminan de pagar, ¿no? Entonces, eso va en contra del negocio, evidentemente, ¿no? Y aunque es el menor de los casos, el hecho de que se presenten personas que no te paguen en tiempo y en forma el monto de lo adquirido, bueno, pues representa un problema, ¿no? Pero bueno, pues tienen muchas estrategias de recuperación de cartera y de crédito y de cobranza, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? A mí me parece que no sería la parte ideal, pero bueno, las empresas saben jugar muy bien sus números y pues les resulta bien. Y pues, la otra desventaja es que nada garantiza al 100% que en el futuro el deudor no enfrente alguna dificultad económica que reduzca su capacidad para devolver el crédito adquirido. Si esto sucediera, el préstamo quedaría en moratoria. La moratoria es la incapacidad que yo tengo por ejercer el pago. Por ahí oí una nota y ojalá ustedes me lo podrían confirmar, que en la actualidad no era una cuestión de prisión el hecho que tú debieras dinero. Era algo que, bueno, se podía llegar a acuerdo y normalmente no recurrían a la última instancia que es prisión preventiva, pero parece ser que a partir de este año sí va a ser, pero ojalá y me lo pudieran confirmar, muchachos, porque lo escuché, lo leí, pero realmente no estoy seguro de que sea real. Hay diferentes tipos de cobranzas, sí, existen tres tipos, las cuales son las más representativas. En la primera tenemos la cobranza formal, cuando la entidad acreedora gestiona internamente con su propio equipo de recursos la recuperación de la deuda. O sea, Coppel y Electra hacen el cobro y no se da sin mayor circunstancia. Tenemos lo que es la cobranza judicial, cuando se recurre al Poder Judicial para exigir la cancelación de la deuda mediante un juicio, que bueno, normalmente a nadie le conviene, ¿no? Este tipo de actividades porque, bueno, si debes unas cantidades pequeñas de dinero, realmente no le sale a la empresa contratar los abogados, ¿no? Esto se aplica para cantidades muy grandes o para montos realmente muy, muy considerables. El acreedor debe contratar un abogado o equipo legal y debe además pagar los gastos propios del proceso. Por eso les digo que pues a nadie le conviene. Y después tenemos la cobranza extrajudicial.
que era muy de moda hace a unos 5 o 6 años en México, cuando el acreedor busca la recuperación de la deuda sin necesidad de llevar al deudor a un juicio. Y era donde te presionaban los equipos de crédito y cobranza para que les pagaran, ¿no? Y entonces este tipo de cobranza en la actualidad, bueno, ha decaído mucho porque puedes denunciar a las personas que te acosan vía telefónica o a través de cualquier medio para que les pagues el monto de... La administración del crédito maneja sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Evidentemente, ¿no? O sea, nosotros prestamos una mercancía y evidentemente es una cuenta por cobrar. Aunque a lo mejor no definimos el monto de lo que estamos prestando en términos contables, sino cantidades, sí es importante que nosotros sepamos cuánto prestamos y cómo lo prestamos. Por lo tanto, tiene como objetivo primordial el delinear con eficacia las políticas y procedimientos que brinden a su cliente opciones cuando no pueda pagar en su totalidad dentro de los términos del crédito autorizado. Y esto implica, muchachos, que haya diferentes estrategias para hacer el cobro de la deuda, ¿no? Y los procedimientos son elementos que se estudian a mucho detalle, que tienen mucho que ver con los números y con las condiciones y circunstancias de las personas a las cuales se les ejerce. Evidentemente, los requisitos para un crédito de Electra, un crédito de Coppel, serán mucho más ligeros que para un crédito de tarjeta de crédito o vivienda o un monto a pedir, ¿no? Sí, en teoría debería haber más candados para que la empresa se asegurara de su cobro. Las políticas de crédito eficaces proporcionan un esquema o un plan que le permite proveer adecuadamente los límites de crédito, en las cuales los clientes gocen el crédito para sus empresas y establezca un clima de confianza entre el que presta y el que pide. Este plan también incluye información sobre cómo hacerle frente a las cuentas por cobrar, evidentemente a las cuentas vencidas y a la asignación de terceros para su recuperación y la forma de eliminarlos de los libros contables. Cuando hablamos, y me voy a detener solamente en la asignación de terceros, después de un año se considera una cuenta incobrable. Esto es, la empresa determina que ya no va a recuperar el monto total o parcial que se determinó como crédito, y lo que algunas empresas hacían, no sé si lo sigan haciendo porque la verdad es que ya no estoy muy inmerso en ese mundo, era que se acercaba una empresa de crédito y cobranza y decía, véndeme tu, véndeme tu cartera vencida o tus clientes morosos o tus cuentas incobrables. Y entonces la empresa decía, pues mira, tengo 5,000 o tengo 3,000, el caso de Electra, el caso de FAMSA, tengo 1,500 personas y el monto asciende a, no sé, 3 millones de pesos. Y entonces la empresa de crédito y cobranza te decía, ¿sabes qué? Te doy 750,000 pesos en una sola exhibición. Y la empresa decía, bueno, pues ya los considero perdidos y que entren 750,000 me parecen muy buenos. Y entonces lo que hacía la empresa era, en la antigüedad, era empezar a presionar, a presionar, a presionar para que tú le pagaras el monto, ¿no? Imagínense que yo había tenido una deuda por 5,000 pesos, pero a través de los intereses, más deudas, más problemáticas que hubieran surgido por la incapacidad de mi pago, el monto se elevaba hasta los 100,000. Entonces la empresa me hablaba y me decía, mira, si nos das 50,000 pesos en este momento, nosotros solucionamos el problema, cancelamos la deuda y pues ahí queda, ¿no? La situación que tú tienes con nuestra empresa. Y mucha gente accedía y entonces ahí resultaba ser un gran negocio siempre y cuando pudieran recuperar la cartera vencida, ¿no? Y esto se formaron muchísimas empresas que lo hacían, muchísimos despachos contables, muchísimos despachos de contadores que abusaban de la ignorancia de las personas y bueno, así hacían sus negocios, ¿no? Hoy en día me parece que debe ser una estrategia, ¿no? Y bueno, no creo que ya alguien la aplique, o por lo menos no en las grandes ciudades, ¿no?
Es importante, es importante tener pautas para recuperar legalmente dinero que su empresa no ha recuperado debido a que los clientes morosos, clientes que no pagan y que no tienen. Eso también sucede mucho con las empresas, ¿no? O sea, que compro 100 mil pesos de mercancías y de repente voy a cobrar el cheque y tómala, no está. Eso ya no pasa, ¿no? También era parte del pasado, porque hoy las transferencias, bueno, facilitan mucho la vida en el caso de los créditos en pequeña escala. En los créditos empresariales, pues evidentemente hay otras normas y hay otras estrategias de crédito. Si usted quiere tener un sistema simplificado que mantenga el contacto oportuno con todos sus clientes y que nos avise que no ha pagado a tiempo, si es necesario contratar o tener en su empresa, en su negocio, un departamento de crédito y cobranza. Normalmente los procedimientos de crédito y cobranza ayudan a ser conscientes de qué cuentas están siendo problemáticas, de qué personas no nos están pagando y en qué momento tenemos que actuar. Esto con la intención de minimizar los montos de lo que nosotros conocemos, repito, como las cuentas incobrables, que, pregunta de examen, normalmente se le consideran después de un año de que la persona no paga. Y cuando hablamos del crédito y la cobranza, tenemos que referirnos a diferentes términos que se utilizan en este departamento. En el primero, el proceso de nuevos clientes, que cuando aperturamos un cliente que va a adquirir una deuda o que va a contraer una deuda con nosotros, ya sea en dinero, ya sea en especie. Lo que es la cobranza administrativa, que ya sabemos que es el procedimiento normal que utilizamos para el pago sostenido de la deuda. La cobranza vencida, cuando la persona no ha pagado en por lo menos 3 ocasiones el monto que nos debe y ahí se le empieza a considerar una cobranza vencida con su respectiva sanción, que puede ser interés compuesto o puede ser una penalización. Luego tenemos la asignación de cuentas vencidas a agencias de cobro o abogados, que esto, bueno, ya lo acabamos de mencionar, y la eliminación de la cuenta incobrable, cuando, bueno, de alguna manera recuperamos el dinero o cuando le vendimos a la empresa de crédito y cobranza dicho nombre y dichos datos para que puedan hacerse cargo de ellos. Incluso por la protección a los consumidores no creo que sea posible. Y eso sería todo por mi parte. Les reitero, gracias por su atención y espero haya sido de interés esta pequeña introducción al crédito y la cobranza. Muchas gracias y hasta